¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias mueren sin ser contadas? ¿Cuántas lágrimas se derraman sobre mesas de madera vieja? ¿Y cuántas promesas se hacen entre jarras de cerveza y miradas rotas? Hoy no te hablaré de reyes ni de batallas. Hoy te llevaré a un lugar mucho más pequeño, pero infinitamente más grande en alma, una taberna en el fin del mundo, donde el destino se escribe entre canciones, secretos y humo de chimenea. Y créeme, si decides quedarte, no saldrás igual que entraste. La taberna de las últimas luces se alzaba en la frontera entre lo real y lo olvidado, donde el mapa perdía su forma y los caminos ya no sabían hacia dónde ir. Desde fuera no era más que un montón de madera y piedra, pero por dentro era un refugio para los que habían perdido el rumbo. Esa noche llovía como si el cielo quisiera limpiar los pecados del mundo. La puerta se abrió con un crujido ahogado por el trueno, y entró una figura encapuchada. Nadie alzó la vista. No porque no sintieran curiosidad, sino porque todos los que estaban allí sabían que en esa taberna uno no pregunta. Uno espera. Pero yo sí miré. Era una muchacha de unos 20 inviernos, empapada hasta los huesos, con ojos que conocían la tristeza demasiado pronto. Caminó hasta la barra, dejó una moneda de plata y pidió vino rojo. No dijo su nombre, pero esa noche nadie necesitaba saberlo. Lo importante era lo que traía consigo. Un mapa. Arrugado, manchado de sangre seca, y con una sola palabra escrita en una esquina: perdón. El tabernero, un hombre enorme con el rostro partido por una cicatriz que cruzaba su boca como un cuchillo, lo miró sin expresión. Luego sirvió el vino, y con un gesto imperceptible, indicó una mesa en el rincón más oscuro. Ella fue, y se sentó sola. Pero no por mucho. Porque en esa taberna, las historias se reconocen entre sí. Un viejo trovador, ciego de un ojo y con más arrugas que dientes, se acercó a ella. No pidió permiso. Se sentó, y comenzó a tocar una melodía suave, apenas un murmullo. La chica cerró los ojos, y por un instante, su rostro dejó de ser piedra. Por un instante, fue niña otra vez. «Te sigue, ¿verdad?», le dijo el viejo sin mirarla. Ella asintió. ¿El qué? La culpa. Y entonces, como si esas dos palabras fueran una llave, ella habló. Y nosotros escuchamos. Contó que venía del norte, de un pueblo devorado por la niebla. Que allí, en un templo olvidado por los dioses, había abierto una puerta que nunca debió abrir. Buscaba a mi hermano, dijo. Lo escuché gritar desde el otro lado. ¿Qué harías tú si oyes a alguien que amas pedirte ayuda? Nadie respondió. No hacía falta. El viejo guardó su laúd, se levantó, y desapareció en la lluvia. Ella se quedó sola de nuevo. Hasta que llegó él. Un mercenario, cubierto de cicatrices y con la mirada vacía. Caminaba como si cada paso doliera. Llevaba consigo una lanza rota y una historia que nadie quería oír. Pero esa noche, algo en él cambió. Tal vez fue la muchacha, o tal vez fue el vino, pero se sentó frente a ella, y dijo: yo también perdí a alguien en el otro lado. Y entonces, la taberna dejó de ser una taberna. Se convirtió en confesionario. Una mujer sin edad lloró por su hija muerta, abrazando un medallón invisible. Un joven borracho reveló que había traicionado a su mejor amigo por una bolsa de oro. Un duende sin orejas habló de un bosque que ardía porque él no llegó a tiempo. Y cada historia, en lugar de alejarnos, nos acercaba más. Hasta que el reloj marcó la medianoche. Fue entonces cuando las velas parpadearon. El suelo tembló. Y la puerta se abrió sola.
Una brisa helada recorrió el lugar. Nadie se atrevió a moverse. Solo la muchacha se levantó. Caminó hacia la puerta, y del otro lado, lo vio. A su hermano. Pero no como ella lo recordaba. Era él, sí. Sus ojos, su sonrisa, pero vacíos. Como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en la oscuridad. Detrás de él, sombras se movían. Susurraban. Esperaban. Hermana, dijo con una voz que no era la suya. Vuelve conmigo. Ella dio un paso. Y fue el mercenario quien la detuvo. No es tu hermano. No del todo. Lo que lo posee, lo que lo trajo hasta aquí, quiere algo más. ¿Qué? A ti. Un silencio cayó sobre la taberna. El tiempo se detuvo. Entonces, ella susurró. Yo lo abrí, yo debo cerrarlo. Y se fue. La seguimos. No por valentía, sino porque sabíamos que nadie debería enfrentar a sus demonios solo. Fuera, la lluvia se convirtió en aguacero. Y el bosque, ese que bordeaba la taberna, se abrió como una herida viva. Caminamos detrás de ella hasta el claro donde todo comenzó. Donde la puerta, una grieta en el aire, oscura y palpitante, aún estaba abierta. Ella se acercó. Su hermano estaba allí, pálido, temblando. Las sombras se arrastraban como serpientes hambrientas. Ella extendió la mano. Perdóname, dijo. Y él lloró. Pero las sombras no lloran. Gritaron. Se lanzaron hacia ella. Y entonces, el mercenario saltó delante. Con su lanza rota, con su cuerpo lleno de heridas, con la furia de alguien que ya no tenía nada que perder. Las sombras lo devoraron. Pero en ese instante, la grieta se cerró. El hermano cayó al suelo. Vivo. Humano. Ella lo abrazó. Y lloró. Y así, terminó. Volvimos a la taberna, con menos risas, con más silencio. Ella dejó el mapa sobre la barra y se fue. Su hermano caminaba a su lado, confundido, pero libre. Y aunque el mercenario no volvió, algo en nosotros cambió para siempre. El tabernero guardó el mapa en una caja bajo llave. Y cada noche, al apagar las luces, se detiene un instante frente a esa caja. Como si esperara que alguien más llegue con una historia parecida. Porque en la taberna de las últimas luces, nadie entra por casualidad. Y nadie sale igual. Así que la próxima vez que te sientas perdido, traicionado, roto o simplemente cansado del mundo, sigue el sonido de las risas tristes, del laúd desafinado, del vino agrio. Tal vez encuentres esta taberna. Tal vez encuentres lo que necesitas. O tal vez te encuentre a ti. Si te están gustando estas historias, suscríbete y no te pierdas la próxima aventura épica. Dicen que hay una taberna en lo profundo del valle de Zournal que solo aparece cuando uno ha perdido el rumbo. No está en ningún mapa, y ninguno de sus clientes recuerda cómo llegó hasta ella. Solo saben que una vez dentro, el tiempo se vuelve distinto, como si cada palabra compartida y cada sorbo de vino tuvieran el poder de curar lo que la vida ha roto. Y fue allí, una noche en la que el viento parecía arrastrar los suspiros de los muertos, cuando comenzó la historia de Elian. Elian era un joven herrero, de manos fuertes y mirada baja, que había huido de su pueblo tras la muerte de su esposa. No por vergüenza, sino por no saber qué hacer con el dolor. Caminó durante días, sin rumbo, hasta que, entre la niebla de un bosque que no recordaba haber cruzado antes, vio una luz cálida a lo lejos.
La taberna no tenía nombre. Solo un letrero colgando de una cadena oxidada, con una copa tallada a mano y una flor de sauce marchita al lado. Entró sin saber por qué. Quizá porque tenía frío. O quizá porque sentía que ahí dentro alguien, por fin, entendería su silencio. El lugar estaba lleno, pero no sonaba música. Solo había un murmullo constante de conversaciones que parecían no pertenecer a esta época. En una esquina, una anciana acariciaba una daga con ternura, como si fuera una carta de amor. Cerca de la chimenea, un enano dormitaba abrazado a una flauta rota. Y en el centro, una mujer cantaba sin voz. Elian se sentó en la barra. El posadero, un hombre delgado de ojos rojos y sonrisa amable, no preguntó su nombre. Solo le sirvió un vaso de licor ámbar y dijo: «Aquí no cobramos con monedas. Solo con verdades». Elian bebió. Sintió el calor en el pecho. Y por primera vez en semanas, habló. Contó lo que le había pasado. La enfermedad. Los días junto a la cama. El último suspiro. El anillo que aún llevaba colgado del cuello. Lo dijo todo sin lágrimas, pero con una voz tan cargada de pena que el aire en la taberna pareció volverse más espeso. La mujer que cantaba sin voz se acercó a él. No dijo nada, pero lo miró como si pudiera leerle el alma. Luego, le ofreció la mano. Él la tomó. Bailaron. No hubo música, ni aplausos. Solo ellos dos, moviéndose lentamente, como si en ese instante el tiempo les concediera un pequeño respiro. Y al terminar, ella susurró algo que nadie más escuchó: «No estás tan roto como crees». Esa noche, Elian durmió por primera vez sin soñar con la muerte. A la mañana siguiente, despertó solo. La taberna seguía allí, pero más vacía. Algunos rostros se habían ido. Otros permanecían, aunque en lugares diferentes. La mujer que había bailado con él ya no estaba. El posadero le explicó que los que encuentran paz, parten. No mueren. Solo desaparecen, como si fueran llevados a otro lugar. Algunos vuelven, dijo. Otros no. Pero todos dejan algo atrás. Elian decidió quedarse unos días más. Comenzó a ayudar en la cocina, a reparar sillas, a escuchar a otros viajeros contar sus historias. Había un caballero que hablaba con un espejo, una niña que nunca parpadeaba, un anciano que escribía cartas a una esposa que llevaba muerta 20 años. Todos ellos estaban allí por una razón. Y con el tiempo, él también. Y entonces, una noche, ocurrió algo que nadie esperaba. La mujer que cantaba sin voz regresó. Pero esta vez, no estaba sola. Traía a un niño de la mano. Era pequeño, con ojos claros y cabello como fuego. Y lo llamó Elian. El joven herrero se quedó paralizado. Algo en ese niño lo desarmó por completo. Lo miró, se miró, y comprendió: ese niño era él. Una versión de sí mismo que no había vivido la muerte, que aún creía en los cuentos, que aún soñaba con herrar espadas para héroes. No tienes que quedarte, le dijo la mujer. Puedes volver. Puedes rehacerte. Pero Elian negó con la cabeza. Ese niño ya no existe. Pero hay otros que aún pueden soñar. Déjame quedarme y servirles vino, escuchar sus historias, darles un poco de calor antes de que vuelvan a la oscuridad. La mujer sonrió. Entonces eres uno de nosotros. Y desapareció. Desde entonces, la taberna cambió. Cada vez que alguien cruzaba la puerta con el corazón roto, Elian ya estaba allí.
con una jarra caliente, una mirada comprensiva, y las palabras justas para no decir nada, pero decirlo todo. Muchos aseguran que si caminas lo suficiente por los bosques del Valle de Zournal, cuando el dolor sea más grande que el miedo, verás una luz. Y si entras a la taberna, habrá un joven herrero con manos de acero y alma de fuego esperándote, con una sonrisa suave y el oído atento. Dicen que si te quedas lo suficiente, puedes escuchar una canción sin voz. Y que si bailas con ella, jamás volverás a sentirte solo. Nadie recuerda cómo llegar a esa taberna. Nadie sabe si existe realmente. Pero todos los que han estado allí la siguen buscando. Porque a veces, lo que más necesitamos no es un camino. Es una puerta que se abre justo cuando todo parece perdido. Y dentro, una mesa vacía, una historia por contar. Y alguien que te diga: aquí no cobramos con monedas, solo con verdades. Hay lugares donde los viajeros descansan, y otros donde sus destinos cambian para siempre. Dicen que hay una taberna, escondida entre los riscos de Dorla, tan antigua que nadie recuerda cuándo se construyó. Solo puede encontrarse si no la buscas. Y cuando entras, el tiempo ya no te pertenece. No tiene nombre en su letrero. Solo un símbolo tallado, una llave y una pluma cruzadas sobre un fondo de llamas. Los que la conocen la llaman la cuna del humo, porque todas las historias que allí se cuentan desaparecen como humo al amanecer. Pero no esta. Esta historia no se esfumó. Esta se quedó. Porque ocurrió una vez, una única noche, cuando 5 almas perdidas entraron por su puerta sin saber que lo que los unía no era el azar, sino un recuerdo que ninguno podía recordar. La lluvia caía como cuchillas sobre el tejado, y dentro de la taberna, las sombras bailaban al ritmo del fuego. El posadero, un hombre con los ojos cerrados y una voz que parecía venir de otro siglo, servía sin hablar. Su nombre era Braen, pero nadie se lo preguntaba. Parecía formar parte del lugar, como los muros, como las sillas, como el silencio entre canción y canción. Esa noche, llegaron 5. La primera fue Maris, una sanadora de mirada triste, con las manos aún manchadas de sangre que no pudo limpiar. Buscaba redención, aunque nunca lo admitiría. Había perdido a su hija hacía un invierno. Desde entonces, cada herida que curaba era un intento desesperado por reparar lo irremediable. El segundo fue Rouder, un herrero exiliado, cuya alma ardía más que su fragua. Había forjado armas para un rey traidor, y con cada espada, se enterraba un poco más en su propio infierno. Llegó a la taberna sin saber por qué, guiado por un mapa que ardió apenas cruzó la puerta. La tercera fue Elin, una ladrona de sonrisa peligrosa, que nunca robaba oro, sino secretos. Nadie sabía de dónde venía, ni siquiera ella. Llevaba un anillo que no podía quitarse y cuya inscripción decía: recuerda antes de olvidar. El cuarto fue Torwin, un anciano ciego que decía haber sido bardo, pero cuya voz temblaba como la de un niño. Caminaba con un bastón hecho de hueso y madera de álamo. Afirmaba que soñaba con una canción que aún no existía, y que solo en esa taberna lograría escribirla. Y la última fue Cal. No dijo su nombre. Solo se sentó. No pidió nada. Solo escuchó. Y uno a uno, empezaron a hablar. Maris fue la primera. Contó cómo perdió a su hija por confiar en un noble que prometió ayuda y trajo guerra. Cada vez que recordaba su rostro, el viento parecía golpear las ventanas con más fuerza. Pero entonces Torwin murmuró algo. Tu hija aún canta. La escuché en sueños. En una cuna de fuego. Maris palideció.
Elín se rió. Cuna de fuego. Cuna del humo. Quizá no estamos aquí por casualidad. Roeder, que no hablaba desde que entró, se puso de pie. Su brazo temblaba. Sacó de su bolsillo un fragmento de hoja rota. Era de plata, y tenía la misma inscripción que el anillo de Elín. Esto pertenecía a mi hijo. Cayó luchando por un reino que ya no existe. Me dijeron que fue en vano. Pero esta inscripción también está en el arma que forjé el día que él murió. Cal levantó la cabeza. Por primera vez, habló. ¿Y si nada fue en vano? ¿Y si todo esto ya lo vivimos? El silencio cayó como un manto. Torwin comenzó a cantar. Era una melodía que nunca había oído antes, pero que todos conocían. Las notas parecían formarse por sí solas, como si la misma taberna las estuviera invocando. A medida que su voz llenaba el aire, las llamas de la chimenea empezaron a brillar con una luz dorada y cálida, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las paredes de la taberna comenzaron a temblar. Un susurro flotaba en el aire, como un eco lejano, algo que no era completamente tangible, pero que estaba allí. Un recuerdo compartido, una vida olvidada, una historia que se estaba reescribiendo. Maris, con el rostro pálido, se levantó y caminó hacia Torwin, quien seguía cantando. Las palabras que salían de su boca no eran solo música, eran una verdad que se iba revelando lentamente. En su canto estaba la clave, la conexión entre los cinco. La razón de su llegada. Elín, con el anillo en la mano, empezó a recordar. No sabía cómo, pero sabía que esas palabras hablaban de ella, de su vida robada, de las decisiones que había tomado y las que aún debía tomar. La ladrona había encontrado algo que no podía robar, su destino. Roeder, el herrero, cerró los ojos y vio a su hijo. Viéndolo a través del humo, una visión clara, como si Torwin le hubiera abierto los ojos al pasado que había olvidado. El alma de su hijo estaba atada a la historia que se tejía esa noche. Y Cal, que nunca había hablado, empezó a llorar. No era por tristeza, sino por algo más profundo, una liberación. Porque finalmente, la verdad había sido cantada, y todo lo que había buscado sin saberlo encontraría al final. Todos encontrarían lo que habían perdido. La taberna, la cuna del humo, vibró una última vez antes de que el sol asomara su primer rayo. Y cuando la luz tocó el umbral de la puerta, la historia estaba escrita. Los cinco se miraron, ya no como extraños, sino como almas conectadas por un destino compartido, un destino que ya no podían ignorar. Y la taberna, que había sido testigo de tantos secretos y arrepentimientos, quedó en silencio, esperando a los próximos viajeros. Porque siempre hay alguien más que llega buscando redención, y cada uno de esos encuentros deja una huella en el humo que jamás se borra. En un rincón olvidado del reino, existe una taberna conocida solo por los que realmente han perdido algo. No es un lugar de fiesta ni de banquetes lujosos, sino un refugio para aquellos que se encuentran atrapados entre las sombras de lo que fueron y lo que podrían haber sido. Se dice que los que llegan no siempre saben por qué han llegado, pero que nunca se van sin haber encontrado una parte de sí mismos que habían dejado atrás. Esa taberna se llama La Espina Roja, y tiene un dueño que, al igual que el lugar, esconde secretos tan viejos como el propio reino. Esa noche, la taberna estaba tranquila. La lluvia golpeaba el techo de tejas gastadas y el viento susurraba entre las rendijas, como si el aire mismo fuera consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Dentro, una sola vela iluminaba la barra, donde un hombre encapuchado y solitario bebía en silencio. Nadie sabía su nombre, ni siquiera el posadero, un hombre corpulento con barba gris que parecía tener la capacidad de conocer el alma de cada cliente sin intercambiar palabra alguna.
Solo le sirvió un vaso de vino y dejó que la quietud hablara por él. Esa noche no llegaba uno, sino tres. El primero fue Corrin, un soldado que había dejado atrás su espada y su armadura. En sus ojos aún brillaba el reflejo de las batallas pasadas, pero su corazón estaba marcado por una guerra diferente, la que libraba contra su propio pasado. Había llegado para olvidar, pero todos sabían que olvidar era un lujo que no le estaba permitido. Nadie en la Espina Roja podía olvidarse de quién era, ni siquiera en la más profunda oscuridad. El segundo fue Arya, una mujer que había sido princesa, pero cuya corona fue robada por la ambición de su propio hermano. Caminaba erguida, pero su espíritu estaba roto, como una flor marchita que aún se aferra a la tierra. Su llegada fue silenciosa, pero su dolor era palpable en cada paso que daba. Nadie la reconoció al principio, ni siquiera el posadero. Para el mundo, ella era solo otra mujer que había sido olvidada por la historia. El tercero fue el más extraño de todos. Un hombre de mirada perdida, con la piel marcada por el tiempo, que llegaba con un saco lleno de cartas viejas, que sostenía con una mano temblorosa. No tenía nombre ni pasado, solo palabras que escribía para mantener a raya los recuerdos que lo acosaban. Se hacía llamar simplemente el escriba, y su único propósito era llenar páginas vacías, aunque las palabras nunca lograban llenar el vacío dentro de él. Era un hombre hecho de historias que nunca llegaban a tener final. Los tres se sentaron en mesas separadas, como si el destino hubiera decidido que no debían hablarse. Pero algo en la atmósfera de la Espina Roja no podía evitar que los caminos de sus vidas se cruzaran esa noche. Cada uno tenía algo que dejar atrás, algo que nunca se había dicho, algo que ni el tiempo ni el olvido podían borrar. Corrin fue el primero en romper el silencio. Se levantó y fue hasta la barra, donde el posadero le sirvió un trago sin palabras, como siempre hacía con los que venían buscando respuestas en la oscuridad. Con voz grave, Corrin preguntó: ¿alguna vez has sentido que el tiempo te ha arrastrado a un lugar donde ya no sabes quién eres? El posadero lo miró, pero no respondió. Solo asentó con la cabeza, como si ya hubiera escuchado esa misma pregunta demasiadas veces. A lo lejos, Arya observaba la escena desde su mesa, sin atreverse a intervenir. Había llegado a ese lugar buscando consuelo, pero lo único que sentía era una pena indescriptible que la envolvía. De repente, como si el aire en la taberna hubiera cambiado, se levantó y se acercó a Corrin. Sin mediar palabra, se sentó junto a él, como si una fuerza invisible los hubiera unido. Y entonces, sucedió algo inesperado. El escriba, que había estado escribiendo incansablemente en su mesa, levantó la vista, y con voz temblorosa, dijo: la gente que entra en esta taberna no busca lo que cree que busca. Todos aquí tienen algo que recuperar, algo que dejaron atrás, algo que se perdió en algún rincón del alma. El escriba dejó caer la pluma y se levantó lentamente. Con una calma inexplicable, caminó hacia ellos, y sin pensarlo, comenzó a contarles una historia. Hace años, hubo un hombre que vivió entre las montañas, lejos de la civilización. Nadie conocía su nombre, pero todos conocían su habilidad, podía hacer que las cosas olvidadas volvieran a la vida. Desde objetos rotos hasta recuerdos olvidados, él los traía de vuelta con solo desearlo. Pero había un precio. Todo lo que traía de vuelta debía ser devuelto de alguna manera. Y si no lo era, el precio sería la vida misma. El escriba dejó que el silencio llenara la taberna. Un día, una mujer vino al buscando algo muy valioso, el amor perdido de su vida. Su amado había muerto en una guerra, y ella nunca pudo superar su partida. El hombre le ofreció lo que pidió, pero le advirtió que el precio sería más grande de lo que ella podía imaginar. A pesar de la advertencia, ella aceptó. El escriba hizo una pausa, miró a Corrin y Arya, y continuó:
Esa mujer fue mi madre. Y el hombre al que ella resucitó, era mi padre. Yo nunca supe quién era mi madre realmente, ni por qué había sido tan vacía conmigo. Pero descubrí que lo que ella resucitó fue una ilusión. Mi padre ya no existía. Solo quedaba una sombra de lo que alguna vez fue. El escriba se quedó en silencio, mirando las cartas que tenía en las manos. Nadie dijo nada. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, como si tuvieran un poder que nadie podía negar. Corrin rompió el silencio. Yo también he perdido algo. Y creo que nunca encontraré lo que perdí. Arya, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas, susurró. Quizá lo que perdemos nunca se puede recuperar. Pero podemos seguir adelante. Y en ese momento, el posadero, quien hasta ahora había permanecido en su rincón sin hacer ruido, se acercó a ellos y les dijo: algunos de ustedes ya han pagado el precio. El amor que buscan no se encuentra en el pasado, sino en lo que elijan construir en el futuro. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue una quietud profunda, como si todo en la taberna hubiera entendido la lección que aún todos debían aprender. Nadie estaba ya buscando lo que había perdido. En la penumbra de la espina roja, todos ellos encontraron, de alguna forma, algo más valioso que lo que pensaban que querían, la comprensión de que lo único que realmente poseemos es el presente.